amigo Jorge Gómez Naredo, precisamente de la revista Polemón. Mi querido Jorge, te mando un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Vicente? Un abrazo muy fuerte a un ti y a abrazo. toda la gente que te escucha y te ve. ¿Las preguntas son correctas, las que planteo? Sí, evidentemente hay una cuestión muy importante ahí que tiene que ver con quién financia Latinus, quién paga, porque esto es, digamos, un pequeño costo, ¿no? El publicitario que hace Latinus, pero en realidad, o sea, hay más, ¿no? La producción de los videos, todo un montón de elementos que hace que uno se pregunte, pues, ¿quiénes son los que están financiando a Latinus? Y yo creo que ese es uno de los elementos centrales, porque lo que está haciendo Latinus, pues, es un periodismo de golpeteo hacia Andrés Manuel, y yo creo que es muy, muy bueno que se quiten la careta y que realmente sepamos, pues, quién está detrás de esto, ¿no? Definitivamente, y como lo he dicho, a nosotros nos pueden decir desde ya, y no me ofende, Chairo, feo que nos dijeran, ofensa que nos dijeran priistas o panistas, o que trabajo en estos medios en donde no se quitan la careta. Ojalá que esto que ustedes están publicando ayude en algún momento a generar un poco más de honestidad en los medios de comunicación y que aspiremos a eso, a que nos quitemos las máscaras. Estaba viendo, mi querido Jorge, que en 6 días invirtieron 160,000. Ya quisiera yo tener 160,000 pesos y ellos lo invierten en promocionar sus últimos 2 videos, incluyendo el del escándalo del hermano de López Obrador y David León. Sí, fíjate que eso se sabe, en realidad lo sabemos porque Facebook abrió hace como unas 2 o 3 semanas, tiene una sección que es la sección de transparencia de cada una de las páginas, ¿no? Si hay una página, tiene esa sección de transparencia y antes se podía saber cuántos, digamos, anuncios tú publicitabas en Facebook como página, ¿no? Podría ser 1 o 2 y te decía más o menos el alcance que había tenido. Pero ahora, a partir de, yo me imagino que una negociación también para hacer más transparente todo eso y en la cuestión política, abrieron para ver cuánto es lo que se gastaba. Y entonces lo que encontramos es que en un anuncio para publicitar un solo video, ¿no? Como tú ya bien lo dices, se gastaron entre 70 y 80,000 pesos. Y 3 días después se gastaron esa misma cantidad para publicitar otro video. Pero si tú observas, digamos, en esta cuestión de la publicidad, no solamente Latinus se publicita en Facebook, se publicita también en YouTube y en Twitter. Y entonces esto hace que pues los costos sean mayores, nada más que Twitter y YouTube no tiene ese sistema de transparencia. No sabemos cuánto es lo que gastan, no sabemos cuánto es lo que invierten, digamos, entre comillas, pero a partir de lo que invierten en Facebook tendríamos que tener muy claro que es muchísimo más dinero, ¿no? O sea, todos los días salen Latinus promocionado, Latinus en Twitter, Latinus en todas partes, y eso indica que hay una cantidad de dinero muy amplia, pero no solamente eso, o sea, la producción, si tú ves un video de los episodios, porque son como episodios o programas de Loret, que ya creo que van en el 12 o 13, pues tiene una producción, tiene algo más o menos bien cuidado, lo que también te indica que hay recursos para elaborar eso. Pero además hacen pequeñas como telenovelas, ¿no? Una que le hicieron en Washington, no sé si te acuerdas, cuando fue Andrés Manuel, al siguiente día salió su video en Washington, y después hay una que hicieron en un avión, ¿no? Rentaron un avión, y la última que hicieron de este programa que se llama Broso y Loret, salen en un circo. Y si tú observas en ese circo hay pues varios actores, malabaristas, payasos, lo que implica por un lado una producción en el vestuario, en la contratación de las personas que están actuando, y Loret un día antes, unas horas antes de que saliera ese video en el que sale en el circo, saca una foto desde su perfil en Facebook donde dice, ese día de Broso y Loret ya disponible en canal de YouTube. Y si tú ves, hay 3 cámaras profesionales en esa, las pueden ver en la página de Polemón, 3 cámaras, y eso te indica que hay una producción muy amplia, ¿no? Entonces, ¿quién está financiando? Porque tampoco es que haya publicidad, porque tampoco es que haya
una gran, digamos, campaña publicitaria dentro de la página de Latinus, y entonces siempre queda la pregunta, ¿quién está detrás de eso? Ya lo decía Julio Roa, ¿no? Que estaba Silvano Aureoles, y un ex colaborador de Silvano Aureoles que se llama, si mal no recuerdo, es Olamendi. Miguel Alonso Olamendi. Pero bueno, o sea, es que hay algo detrás, ¿no? Y la derecha, la oposición, yo creo que ha visto en Latinus como el elemento central de ataque a Andrés Manuel y convirtieron a Carlos Loret de Mola en ese periodista, digamos, que es el que va a atacarlo, ¿no? El que va a ser como el que le haga frente a la 4T y a Andrés Manuel. Y digo, dentro de eso, pues sí lo han logrado, porque hay otros periodistas que se han quedado muy abajo, digamos ya, por ejemplo, López Dóriga pues está por la calle, ¿no? Pero, digamos, eso es lo que ha pasado, pero para eso tuvieron que invertir mucho, como invirtieron, por ejemplo, con Peña Nieto para hacerlo candidato presidencial, así lo han invertido con Carlos Loret de Mola, y es clarísimo que hay muchísimo dinero atrás de esos programas, porque en Latinos no solamente está Loret de Mola, que seguramente recibe un sueldo, ¿no? O una parte, Broso, Galilea Montijo, Luis García, Bárbara de Regil, hasta Van Pipe, ¿no? Que hace sus videos. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? María Scherer. Y está bien. Ajá, está bien que gasten, pero pues que digan, ¿no? María Scherer, la dueña en parte de la revista Proceso, que también tiene un espacio ahí en Latinus. Y bueno, nada más con ver los invitados, pues uno se da cuenta de qué lado masca la iguana, ¿no? Tuvieron a Silvano Aureoles, tuvieron a Felipe Calderón, y así tuvieron a Marco Cortés, ya más o menos me va entendiendo la gente. Y creo que esto de la inversión fuerte que se hace en redes nos lleva a dos temas, si me permites, Jorge. Uno, buscar que se transparente lo más posible quién invierte y qué promueve en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube. Y otra, el tema de la publicidad oficial, que hoy volvió a ser puesto sobre la mesa debido a que el presidente le da la palabra a medios independientes y alternativos. Nunca podrías hablar del tema de la publicidad oficial planteado desde los corresponsales de los medios que se están beneficiando y que se han beneficiado históricamente con carretadas de billetes en los gobiernos anteriores. Sí, sin duda. Ahora, hay un elemento aquí que como bien lo planteas, o sea, yo creo que los lectores, los, digamos, consumidores de medios de comunicación, tienen el derecho de saber de qué va el medio de comunicación que han elegido para informarse o para discutir o para tener debate. Y yo creo que eso Latinus no lo está haciendo de forma clara, ¿no? No sabemos ni siquiera cuál es el organigrama, no sabemos quién es el director, si no es el director, por ahí hay un nombre de una empresa, pero tampoco sabemos mucho acerca de ello. Y yo creo que eso es algo que se precisa, y más en este momento de gran transparencia. O sea, porque es ahí donde existe esa parte. De decir, bueno, pues entonces, ¿quién es el medio? Prácticamente todos tenemos, digamos, los medios tenemos una historia, pero Latinus nació así como de repente, ¿no? Creció rapidísimo, contrataron a Loret de Mola, y eso es algo que da muchas sospechas. Y por otro lado, también esto se presta a una cuestión de corrupción. O sea, si bien es cierto, el gobierno de México ha disminuido los montos de la publicidad, los gobiernos estatales siguen publicitando. O sea, en el caso de Alfaro, por ejemplo, también sigue publicitándose, da dinero a los gobiernos estatales. Una semillita que se me atoró. Y entonces eso también, sí. Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque puede ser que por ahí estén filtrando algún tipo de recursos y pues no lo tenemos la claridad, ¿no? Así es, mi querido Jorge Gómez Naredo. Déjame preguntarte, ¿tú eres de los que cree que debe de desaparecer la publicidad oficial o crees que debe de administrarse mejor la publicidad oficial para que no siga siendo Azteca, Televisa y los mismos de siempre los que se beneficien?
Pues yo creo que ahí hay un gran debate en cuanto a la publicidad oficial. Es evidente que hay medios que sobreviven y creo que el Estado, por un lado, debe también entender que hay medios que necesitan existir y voces, pero hay una vorágine, hay un cambio en la cuestión digamos, de los medios, cómo ha cambiado, el Internet ha venido a revolucionar muchísimas cosas, YouTube, ¿no? Las voces que han nacido, tú eres una de esas voces, ¿no? O sea, los canales estos nuevos de comunicación han venido a revolucionar y han venido a poner en crisis a los grandes medios tradicionales, los periódicos, las grandes televisoras. Yo lo que sí me queda clarísimo es que el sistema de otorgamiento de publicidad oficial a los medios de comunicación es un sistema caduco y debe de modificarse. Y yo creo que ahí la cuestión es cómo abonamos más que nada, o cómo el Estado puede abonar más que nada para que haya un periodismo, no se base en los medios y en estas grandes empresas, sino que se base también en el periodismo, ¿no? Y en el periodismo que sea mucho más importante y mucho más fuerte, ¿no? Pero sí, o sea, la publicidad y estos medios estuvieron creados para ser beneficiarios, y no solamente es la publicidad oficial, sino también es el chayote, que son dos cosas, digamos, distintas, que a veces se unen, a veces se separan, pero una es la publicidad oficial y otra es los chayotes que recibían. Por ejemplo, lo decía Andrés Manuel, ¿no? Había periodistas que recibían $1,000,000 al mes de puro chayote, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay que replantearse, no sé exactamente si se debe de terminar la publicidad oficial o si se debe de modificar para abonar a que exista un periodismo distinto en el país, pero evidentemente lo que ya no puede ser es el sistema que existía de la forma en cómo se entregaba la publicidad oficial a estos grandes consorcios mediáticos. Pues mira, aquí está otra de las oportunidades que nos da este quehacer para decir que no hay cheque en blanco y que ni trabajo para el gobierno, ni trabajo para Morena, ni trabajo para nadie que huela a política. Uno sobrevive con las visualizaciones, con el apoyo de ustedes, con sus donativos, con sus aportaciones y lo que nos paga de publicidad el empresario, el pequeño empresario que se anuncia con nosotros. Ahí sí yo no estoy de acuerdo, a pesar de que ha sido menor la inversión en publicidad oficial, a pesar de que este gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un machetazo a los grandes presupuestos de publicidad que siguen siendo un dineral. Se invirtieron más de 3,000 millones de pesos el año pasado. Yo no estoy de acuerdo en la distribución que se sigue haciendo de esa publicidad oficial. Es doloroso ver que Televisa, que Azteca, que los mismos de siempre aparecen ahí al tope de la lista recibiendo los grandes dineros. Y en el caso, permíteme decirlo así abiertamente, Jorge, yo con la gran posibilidad de decir y a opinar, porque yo no quiero publicidad oficial, yo no quiero 1,000,000, 10 milloncitos de los que le han dado a Televisa o Azteca, pero sí considero que pudieran recibirlo otros medios independientes y no esos mismos de siempre, pero al final pues sigue siendo mi opinión, Jorge. No, y es muy respetable, digo, yo creo que digamos, los mecanismos para económicos, ¿no? Para un medio de comunicación, pues son variables, ¿no? Y lo que tú has hecho, pues es muy importante porque además estableces una relación con la gente, ¿no? Y esa relación con la gente que es al fin y al cabo lo que permite, digamos, una estabilidad económica o lo que sea, o la supervivencia del propio proyecto periodístico o mediático. Yo creo que esos son canales que se están y que se tienen que estar analizando. Y me parece que sí, o sea, hay la necesidad de un cambio radical, ¿no? Y o sea, durante muchísimos años estos grandes medios, Televisa, TV Azteca, se beneficiaron del Estado, se beneficiaron de las concesiones. Yo creo que es muy importante lo que se está haciendo y debe de haber un reparto, pero debe de haber un replanteamiento total de cómo el Estado tiene una relación con los medios en cuanto a la publicidad oficial, ¿no? Yo creo que sí. Y sobre todo, Jorge, es algo que se necesita. Ajá. Y sobre todo, Jorge, para evitar casos como el de Nexos.
entre más me informo, más me documento sobre el caso Nexos, más me da asco. ¿Cómo puede ser posible que los Krause se solidaricen con Aguilar Camín y te enteres que el gobierno invertía en comprarles ejemplares de la revista, no pagar publicidad oficial, literalmente, bueno, de tu tiraje es un decir de 10,000, me manda 5,000 a mí? Eso es una mentada de madre para el periodismo, para las audiencias, para todo mundo. Sí, y eso hacía Nexos, pero Letras Libres también tiene su historia, ¿no? Porque Letras Libres vendía no solamente la publicidad, sino también vendía ejemplares, y además la casa productora de Enrique Krause, pues hacía videos para distintas secretarías, ¿no? Yo creo que eso fue un caso interesante de cómo se concentró, digamos, el otorgamiento de publicidad en la presidencia. Eso hizo, creo que es una mejora, pues, pero no solamente se precisa realizar eso, ¿no? Pero sí, lo de Nexos era clarísimo que era pues la vía de financiamiento y de Letras Libres y de muchísimas otras publicaciones, porque esto es a nivel federal, pero en los niveles estatales y en los niveles municipales, en Jalisco, en Nuevo León, en un montón de lugares que no dependen, digamos, o sea, no se concentra la federación, sino que son los propios gobiernos, pues ahí también la situación es terrible, ahí sigue existiendo el chayote, ahí siguen existiendo prácticas horribles. Y ahí, por ejemplo, eso es lo que le dolió más a Nexos cuando viene esta sanción de la función pública, porque lo que hace es impedirle un castigo durante un determinado tiempo para contratar con otros estados. Y es ahí donde dicen, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos a financiar con otros gobiernos estatales? Es ahí donde les dolió mucho, porque ya el gobierno federal les daba dinero, pero era muchísimo menos, pero eso les arruina una válvula de financiamiento a estos señores de Nexos, ¿no? Así es, y nada más para cerrar, ¿por qué empezamos con Loret y Latinus desde mi perspectiva y cerramos con Krause y con Aguilar Camín? Pues son los que se protegen, es esta cofradía, esta élite del periodismo que tiene que desaparecer, unos tapándose con otros, unos solidarizándose con otros y así sucesivamente. ¿Dónde puede leer nuestra gente, las personas que amablemente nos sintonizan, se conectan con nosotros, Jorge, esto que han publicado y obviamente mucha información que manejan en Polemón? Pues sí, nuestra página es polemon.mx, pues somos una página que ya tiene sus años y tratamos de sacar pues investigaciones, notas con una visión crítica, digamos, y una visión evidentemente comprometida con la transformación del país. Hay nuestra página de Facebook también, Polemón, lo pueden buscar ahí, y Twitter, @revista Polemón. Yo soy Jorge Gómez Naredo, soy director de la revista, ahí estoy, y mi Twitter es @JGNaredo. Y bueno, pues ahí estamos y sí nosotros sí nos interesa mucho este tema porque nos parece fundamental que que esto, como lo mencionabas, tiene que cambiar, ¿no? La cuestión de la publicidad oficial, pero también se tiene que desenmascarar a estos medios que durante años le hicieron muchísimo daño al país, y creo que eso son las aportaciones que nosotros tratamos de hacer, y en este caso, pues con Loret de Mola, pero también tenemos un reportaje sobre Enrique Krause y también, ¿no? El dinero, porque también él recibía un montón de dinero, ¿no? Sobre lo de Nexos, y yo creo que no hay que dejar ese tema porque es muy importante, ¿no? Hay que cotidianamente desenmascarar las mentiras, porque no solamente son sus medios, ¿no? Si son toda esta élite intelectual que en realidad intelectual tenía poco y que era una élite evidentemente empresarial y financiera que se vestía como intelectual. Así es, mi querido Jorge, me da mucho gusto saludarte, síganle echando ganas y desde aquí nuestro apoyo, nuestras porras a lo que hacen en la revista Polemón. Un abrazo. Un abrazo a ti, a todo tu auditorio y a todos los que participan, y bueno, pues aquí estamos y muchas gracias. Un abrazo fuerte. Sale Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura.